Paso a paso dejaron un poco la historia enmarcada en algunas de estas habitaciones, calles, como son calles pequeñitas, entonces lo vemos así como todo abarrotado de lo que era la vida cotidiana acá. Tiene como cara de ser un convento. ¿Qué más pues? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y estén motivaditos el día de hoy. Hoy nos recibió de nuevo Sintra con un clima, se podría decir frío. Esperemos de que en este video no nos vaya a llover, porque si no nos volvemos a inundar como esa vez allá que estuvimos en Setúbal. Algunos sitios de interés. Esto va a ser como una mini chiquitica guía para ustedes que son personas que quizás tienen poco tiempo y solo tienen quizás mediodía o unas pocas horas que puedan visitar acá. Esto sería como una pequeña ciudad, o sea, se podría decir pequeña ciudad, que está ubicado en la colina de la Sierra da Sintra. No siendo más, vamos ustedes y yo, vamos a mirar a ver qué sitio nos podemos encontrar acá para que ustedes vengan y se peguen, como dicen por ahí en Colombia, la rodadita. Así que vamos para allá. Ya luego observamos allá en la parte de arriba el Castillo dos Mouros, que es una de las partes conjuntas en el cual ha sido muy influenciado aquí lo que tiene que ver Sintra. Ahora estamos acá en la plaza, podría decirse la plaza principal del casco histórico, no de la parte urbana, porque este es otro lapso diferente. Y ya luego lo que observamos allí son diferentes locales comerciales, porque como ahora ya se viene la Navidad, entonces muchas personas están acá en este momento ofreciendo todos sus productos de categoría local y nacional, porque en este momento tenemos en la parte de atrás lo que tiene que ver el Palacio Nacional de Sintra. Vivieron muchos reyes y reinas. Paso a paso dejaron un poco la historia enmarcada en algunas de estas habitaciones. Historia desde el año 1147, este lugar acá, imagínense, colonizado, originado por lo que tiene que ver la religión musulmana. Entonces esto tiene acá bastante historia y dicen que también es un lugar lleno de lujos y bueno, también de prioridades y también de muchas cosas interesantes para que las personas vengan acá a conocerlo. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a caminar por esas callecitas que son bien angostas, pero muy interesantes, donde cuenta un poco acerca de la historia y del comercio acá en Sintra. Pequeñas ciudades que más tienen historias así como bien misteriosas. Entonces vamos a revisar a ver qué nos podemos encontrar, así que vamos para allá. Habla mucho sobre el tema de la comida portuguesa. Allá hacia la izquierda vemos unos pequeños restaurantes mostrando todavía la comida de acá del país. Y que sí nos ha llamado bastante la atención es el tema de las calles. Como son calles pequeñitas, entonces lo vemos así como todo abarrotado y que todo es en subida. Eso sí, acá tiene que venir como en Lisboa, preparado para subir, porque aquí son faldas a la lata. Vemos también más restaurantes, o bueno, hoy es fin de semana, lo vemos lleno, se podría decir, pero entre semana hemos venido también hace poco y también está lleno, con muchos souvenirs. Por si a usted le quiere llevar a la abuela souvenirs, ahí tiene para que le compre. Y lo que sí nos llama mucho la atención es la multiculturalidad de la población.
Esta se podría contar que como una segunda plaza principal pequeñita, porque la plaza principal está allá. Esa es una plaza pues como principal donde la gente puede venir, sentarse. Si volteamos la cámara hacia allá un momentico, vamos a revisar de que todo este trayecto de acá es el que conecta con la zona urbana, bueno, la zona allá donde viven todas las personas de Sintra. Entonces hoy fin de semana esto está abarrotado de gente, muchísima gente. Este humo que ustedes están viendo no crean que es porque está cayendo mucha niebla, sino que están haciendo, bueno, eso también vamos a probar lo que es en referencia de las comidas. Pero bueno, siguiendo con el tema, quería decirles por qué todavía no se han suscrito a este canal. Recordar darle like, suscribirse acá abajo, activar la campanita. Recuerde, casi el 85% de las personas que están viendo estos videos y ustedes que están allá, porque todavía no se han suscrito, así que suscríbanse acá abajo, denle like para continuar de nuevo con el video. Entonces, así que vamos a mirar a ver qué más nos podemos encontrar acá en esta zona verde de Sintra. Tienen también varias opciones en el cual pueden venir caminando, ya de que el centro histórico no es un lugar tan grande, lo pueden caminar fácilmente y además que está haciendo un clima, bueno, se podría decir frío, sí está haciendo, pero pues no tanto. Y mientras que ustedes van caminando les ofrece las posibilidades de encontrarse allá con estos pequeños como lugares que se puede decir que están como abandonados, pero todavía siguen conservando la historia. Esto es una de las casas típicas anteriormente en el sector de lo que era la vida cotidiana acá. Tiene como cara de ser un convento, posiblemente. Tiene cara de ser un convento. Y miren lo bonito que se puede presentar esto, de que mientras que ustedes van caminando, además de que van conociendo también esas casas típicas de acá de la historia en Sintra, también se pueden ir encontrando como unos caminos más que todo en naturaleza. Estamos aquí de fondo en la naturaleza. ¿Y por qué? En este caso logramos encontrar, o bueno, es uno de los sitios principales si ustedes buscan en Google o si googlean sitios de interés en Sintra, nos arroja un sitio en el cual estamos acá muy cerca que se llama Quinta La Regaleira. Es un lugar más o menos entre 4 o 5 hectáreas rodeado de naturaleza. Es un lugar donde presenta también espacios de un poco de misterio, un poco de cosas espirituales, se podrían decir así, un poco sobrenaturales. Hay que venirse más o menos con anticipación de mediodía para poderlo recorrer todo, si no, no les va a dar para que puedan hacer el recorrido de manera completa. Entonces, para que vengan aquí a conocer, les voy a dejar aquí con unas tomas para que puedan visualizarla, así bien chéveres. Así que vamos a mirar a ver qué otros lugares nos podemos encontrar acá cerca de Sintra. Si ustedes son más que todo venir a conocer lo que tiene que ver los museos, acá en Sintra también lo pueden conseguir, los pueden encontrar con mucha facilidad. Acá en la parte de atrás tenemos lo que tiene que ver el Museo de Anjos de Teixeira, que es uno de los museos también importantes en todo lo que tiene que ver la historia de la decoración de Portugal, porque todo lo que ustedes vean en las calles, edificios, también lo que ustedes vean en los muros de aquí ha salido mucha información, y que a pesar de que pasan los años y el tiempo, esto también va a quedar aquí para que ustedes vengan, lo conozcan, ingresen porque la entrada también es gratuita, vengan y se informen un poco de cómo era que se manejaba el arte anteriormente.
en este museo. Así que ustedes que son también muy llamativos por el arte y la cultura, si no les gusta mucho caminar, pueden venir a El Arte y se pueden informar también un poco acá en Cintra. De la parte histórica de Cintra, damos por finalizado este video. Esperamos de que les haya gustado un poco, de que se hayan informado, que es lo más importante. Y ustedes que les gusta hacer o son de esas personas que hacen esas visitas así chiquiticas express acá en Cintra, que es uno de los lugares más interesantes y más importantes, vamos a tener también un poco de antigüedades, pero también vamos a tener un poco de historia, algo de información interesante y creo que también algo de misterio. Así que nos veremos la otra semana. No sabemos si nos veremos para acá en Cintra o en Lisboa, o nos veremos en otro lugar de Portugal. Así que picos para todos, nos veremos en otra ocasión, así que chao chao.